Y vamos rápidamente a Daniel capítulo 1, verso 8. El tema de esta hermosa mañana es de suma importancia para nuestra vida. Mire, el tema es la presión del deber. Esto es algo que va a edificar mi vida y va a edificar su vida. La presión del deber. Estamos ahí, Daniel capítulo 1, verso 8. Y de ahí vamos a tomar partida. Capítulo 1 de Daniel, verso 8. ¿Estamos aquí? ¿Todos están? Capítulo 1, verso 8 del libro de Daniel. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, ¿estamos todos? Vamos a la lectura. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Oramos. Padre, muchas gracias. Te damos gloria y te damos honor, te damos alabanza, te damos, Señor, toda la honra a ti. De ti, aleluya, para ti es toda honra y es toda la alabanza, Señor. Nunca, Señor, recibiremos nosotros gloria, sino que la daremos a ti, Señor. Nada, aleluya, nos pertenece, aleluya, en adoración a nosotros. Todo es para ti, Señor amado. En esta hora, Señor, ayúdanos a entender que es estar presionados para hacer el deber, Dios mío, y hacerlo con todo el ánimo y hacerlo con todo el gozo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, amén y amén. Siéntese, hermano, ahí siéntese. Mire, en todos los ámbitos de la vida hay presión, ¿verdad? Y hay cosas que fueron hechas para aguantar presiones, para hacer lo que deben de hacer. Usted se da cuenta cuando se usa alguna, bueno, todos tenemos una cortadora de pastos en casa, ¿verdad? Casi la mayoría. En ese, ¿verdad? Cuando usted abre el catálogo, ¿verdad? El manual, ahí dice la capacidad de esa máquina para trabajar. Cuánto es lo que aguanta, cuántos caballos de fuerza tiene. Y todas esas medidas son muy útiles de entenderlas, porque usted no va a poner una máquina de cortar pasto para otras cosas, para demoler piedra, de ninguna manera. Tiene, de verdad, la capacidad y están hechas para hacer lo que deben de hacer. Ahora, la presión de la vida del individuo, de los cristianos o de las personas que están afuera, también. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron a un atleta, le dijeron, ¿y cómo tú pudiste sobresalir de tanta competencia que hay, verdad? Ahora, yo me acuerdo que allá por los años 90, ver a un atleta de 90, por ejemplo, perdón, ahí en los años 90, ver un atleta de 34 años, todavía se le consideraba joven y útil para dicho deporte. Pero hoy déjeme decirle que un atleta de 34, de 32 años es ya para retirarse. Porque la presión ahora, hoy los atletas son contados de 16 en adelante, y el declive de su carrera es ya a los 28 o 30 años. Mire cómo han cambiado las cosas. Es más exigente la presión ahora para los atletas. Hoy día a día todos los clubes del mundo que forman atletas se esfuerzan en qué, del niño agarrarlo ya a sus 6, 7 años y empezarlo a formar. Ya a los 12 años el niño ya ha aprendido y ha entendido la presión y el deber que debe de hacer las cosas. A los 15 años el niño ya está dando ¿qué? Frutos de lo que le ha sido enseñado.
Y eso me ha llamado mucho la atención, porque nosotros, hermano, nos hemos quedado, como dijo un presidente, y se refirió al organismo de las Naciones Unidas, que había ya el organismo de las Naciones Unidas, ya es un organismo obsoleto, viejo, ya pasado, ya anticuado, y que se tenía que renovar. No quiero, aleluya, dañar, ¿verdad?, sus sentimientos, pero la Biblia nos demanda, desde sus primeros capítulos, desde su primer libro, nos demanda y que nosotros suframos la presión. Un artículo que leía y de lo que pude agarrar es esto: siempre que hay presión, hay también poder. Escuche bien. Siempre que hay presión, hay poder. Si un cristiano no sabe qué es la presión, tampoco tiene conocimiento acerca del poder. Solamente los que han experimentado inclinarse ante la presión saben qué es el poder. Se lo vuelvo a repetir una vez más para que quede claro y bien entendido. Siempre que hay presión, hay poder. Si un cristiano no sabe qué es la presión, tampoco tiene conocimiento acerca del poder. Solamente los que han experimentado inclinarse ante la presión saben qué es el poder. Solo una persona, y aquí lo vamos a ver por medio de Daniel, dice la Biblia. Daniel contaba, era un joven para ese entonces, y era, verdad, de la nobleza de Judá. Ahora él es puesto a prueba, verdad. Una de las cosas que mandó el rey es de que se buscara de los más, verdad, capaces, de los más parecidos, de buen parecer, que se buscara y que se les enseñara la cultura de aquella nación. Bueno, el oficial Arioc va y dice: no, pues y esto. Bueno, y está Daniel y sus 3 amigos. Dice: ustedes son buenos para estar delante del rey. Algo que pasa aquí, a dicha cultura le seguían un montón de errores, un montón de cosas que no era agradable. Daniel, en la presión en la que vivía, y eso lo vemos, vivía en ese momento, vivía una presión. Es abandonar su cultura e agarrar una nueva cultura. Entonces, ¿qué hace? En eso él toma una decisión. Por eso, hermano, cuando uno está bajo presión, tiene que entender y tiene que ver. Si uno necesita ver el poder, tiene que estar bajo presión para poder decir: yo pude hacer aquello, yo me esforcé y lo hice. Entonces fíjese pues que Daniel dice: se propuso en su corazón no contaminarse. No. Pues ahora, a la voz del rey de aquel entonces, que era Nabucodonosor, como si que hay una cierta, vemos que hay una cierta, que se haya revelado Daniel a eso. Porque el rey le dijo a su principal, le dice: hey, que se les dé toda la comida, que se les dé todo lo que nosotros comemos, porque nosotros los queremos bien. Y Daniel se propone y dice: no. Habían pasado que los manjares, pues había visto, ¿verdad?, lo que se tomaba, todo. Pero él, que bajo esa presión, dice: yo no puedo contaminarme. Yo no puedo contaminarme con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Escuche bien. Él tenía conocimiento, él sabía
como nosotros como cristianos, ¿qué compañerismo tienen la luz con las tinieblas? Con todo lo que hoy en día se está viendo en la sociedad de allá afuera, todo lo que nos quieren empujar a hacerlo, todo lo que quieren que se haga normal en nuestra vida, todo lo que nos quieren quitar, ¿verdad? Daniel dice, yo no me puedo contaminar. Y lo mismo hoy en día, nosotros, la presión del deber lo tenemos. Cada cristiano que tiene esa presión, si usted no lo ha entendido, aleluya, es porque es un cristiano ¿de qué? De cristal. Daniel dice, no, no puedo. Yo no puedo. ¿Cuántas veces ha cedido y cuántas veces hemos cedido a reírnos con el mundo de sus chistes, de sus bromas no edificantes, apoyarlos en cierto sentido? Porque no hemos aguantado la presión del deber que debe de haber en un cristiano. ¿Amén? Por eso el deber del cristiano, hermano, abarca una amplia gama de responsabilidades y obligaciones dentro de la fe. El deber de un cristiano, hermano, está lleno de obligaciones y de responsabilidades dentro de la fe. Por eso es necesario que usted se eduque, por eso es necesario que usted, aleluya, venga a los estudios para que usted empiece a entender, empiece a comprender cómo actuar como un justificado, como un redimido del Señor, como alguien que tiene una nueva vida en Cristo. Eso es lo que vemos en Daniel. Dice, no, yo no puedo tomar, no puedo beber o no puedo comer lo que ellos tienen, lo que ellos me han puesto. Le dice al oficial, le dice, por favor, permítame que yo no me contamine. Mire, y cuando él le dice eso, el oficial del rey le dice, temo yo a mi señor el rey. Porque cuando ustedes se presenten delante de él, ustedes van a parecer desnutridos, que no han comido. ¿Y qué es lo que yo voy a decir ante el rey? Hermano, es interesante. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, verso 9 de Jeremías, habla algo, aleluya, cómo permanecer y cómo seguir en la presión del deber. Ahí en Jeremías capítulo 20, verso 9, y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón con un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Para los que están tirando la toalla, para que, hermano, los que están en el otro lado de Daniel ya cediendo, Daniel no cedió, Daniel se quedó firme. Ok, el profeta Jeremías hace algo aquí, dice, no me acordaré más de él. Está hablando de la palabra del Señor, ni hablaré más en su nombre. No quería. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías, muchos dan que era un profeta llorón, ¿verdad? Hay un canto que no sé si se escribió de esa manera, como Jeremías lloraba y lloraba, o oraba. Entonces, hermano, pero él dice, ante tal presión que él tenía,
Jeremías sufrió mucho. Él tenía una presión terrible en su vida y dijo: ya no más. Como a todos nosotros los cristianos nos pasan. Dice: ya no más, ya no quiero saber más del evangelio, no quiero saber más de Dios. ¿Dónde está Dios? Las preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me socorrió en esto? ¿Por qué Dios no me ayudó en esto? Pero había algo, aleluya, que dice el profeta Jeremías: había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, él trató de contenerlo y decir: bueno, va a pasar, pero no pudo. Nos está hablando, hermano, a la presión del deber. Si tú como cristiano no has entendido, como hijo de Dios no has entendido, aleluya, que tienes una presión del deber, que tienes una responsabilidad, que tienes obligaciones, y aparentemente, mire, no quiero usar la palabra, pero valga la redundancia usarlo. Muchos decimos: no, es voluntario. No, como hijo de Dios, aleluya, es un mandato. No es voluntario, hermano. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Y si no, no, pues es, al fin y al cabo es voluntario. No. ¿Esto qué se debe de hacer? ¿Y se debe de qué? De buscar. Por eso la Biblia dice: todo el que puso sus manos en el arado no es digno de mirar para atrás. Hasta el día de hoy, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes arrebatan. Está hablando de alguien que ama la presión en el deber. Llovió, y con eso quizás voy a ir a las cosas más pequeñas. Llovió, no voy porque llovió. Nevó, no voy. Si hace mucho sol, no voy. Las temporadas, aleluya, marcan a veces las cosas en nuestra vida. Mira, hermano, por eso debemos de hacer que un autoexamen en nuestra vida. Es una responsabilidad que requiere acción dedicada y compromiso. Por eso, hermano, la presión del deber es una acción o es una responsabilidad que requiere acción dedicada y comprometida. Ahora pasemos al libro de Daniel, ahí mismo en el capítulo 2, verso 14. Amén. Dice ahí Daniel capítulo: entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. ¿Se acuerdan esto, hermano? Cuando Nabucodonosor quería que se le interpretara su sueño. Ahora, ¿por qué le dijo? ¿Por qué le digo que es una responsabilidad que requiere acción dedicada y compromiso o comprometido a ello? Aquí nos está explicando la Biblia que Daniel tenía un compromiso y tomó acción. Cuando los sabios no podían dar, los sabios de Babilonia no podían dar a entender el significado del sueño al rey, el rey decretó que los mataran, que los eliminaran. Entonces Daniel tomó acción y comprometido, aleluya, con la causa, comprometido que lo que Dios, aleluya, lo había mandado a hacer o lo tenía ahí por un propósito. Daniel llega ante el rey y le dice: hey, habla. Le primero, aleluya, ve que se va con Arioc, el capitán, y aquí le dice qué tan grave es el asunto. Ellos, porque no pudieron interpretar el sueño del rey, van camino a matarlos.
Hermano, Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación. Entonces, ¿qué hace también? Mire, también la presión del deber nos lleva a otra cosa. Implica mostrar efectos transformadores de la comunión cristiana a todos. En el verso 17, entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Hermano, dice la Biblia en Hechos, y estaban todos unánimes, que dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efectos que se muestran, efectos transformadores de la comunión. Por eso que en la iglesia, aleluya, debe de cesar que las discordias. En la iglesia debe de cesar que las iras, las contiendas. Debemos demostrar que efectos transformadores, aleluya, de la comunión cristiana. Daniel se acerca a sus amigos, y no veo en sus amigos decirle, pues vos te metiste a clavo, pues ni modo, arréglatelo. Tú te fuiste a comprometer. De ninguna manera él va y le dice a sus amigos, hey, esto es lo que va a pasar, por favor, pídanle a Dios. Pídanle a Dios. Hermano, juntos, hermano, implica a sus amigos, los une. Por eso somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Hermano, estoy pasando esta necesidad, ore por esto, hermano, por favor, lléveme oración. Gloria al Señor. Hace unos días atrás, ¿verdad? Tuve yo una situación en casa y el asunto con mi esposa, ¿verdad? Que no se imagine de pelea de ninguna manera, no, gracias a Dios no peleamos, ¿verdad? Pero ella se acerca a la puerta y yo estoy ahí, ¿verdad? En la mesa de la cocina, ella se acerca a la puerta. Y pues nada había pasado, no había acontecido nada. Yo había regresado del trabajo y estábamos hablando. Y se acerca a la puerta y se para en la puerta, ¿verdad? De vidrio, abre la puerta para ver para allá y se queda en la puerta de vidrio y se queda viendo y solo empiezo a escuchar y me dice, Marvin, Marvin, Marvin. Y se acerca a mi hija, la más grande, y va y lo agarra. ¿Qué tienes? Y donde me doy cuenta de lo que está pasando, corro y lo agarro, ¿verdad? Y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y se estaba, ¿verdad? Cayendo. Y lo agarro y lo llevo, ¿verdad? Al sofá. Pero en ningún momento entró temor en mi corazón. En ningún momento, ¿verdad? Me paniqué, sino que simplemente empecé a actuar, ¿verdad? Dije, bueno, tráigame ciertas cosas y tráigame esto y tráigame el otro. Denle algo de tomar, que no sea agua, denle ciertas cosas para que no vaya a perjudicar. Y actuamos de la mejor manera. Pero eso es interesante, hermano. Actuar que en comunión, en los efectos, aleluya. Por eso que la palabra de Dios debe de ser efecto en el corazón de cada uno de los que está aquí. No te atemorice lo que pueda acontecer. No entres, ¿verdad?, en la depresión, porque hay mucha gente que no sabe actuar, hermano. En lugar de, aleluya, de hacer las cosas bien, empeoran las cosas. Digo, tranquilo. Y ya después que había pasado todo, me dijo mi esposa, se asustó. No, en nada. Yo sé a quién sirvo. Yo entiendo a quién sirvo. Si él permite que se vaya, gloria sea a él.
Pero que la comunión es importante. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? Y me dice, nada, estábamos bien. Yo en ningún momento, ¿verdad?, le había dado cólera ni nada de esto, ¿verdad? Nada, no, ningún. Me sentía libre, dice, ¿verdad? Pero, hermano, la comunión. Y gracias a las oraciones de que aquí se hacen, hermano. Yo siempre oigo los martes, pidan por el pastor y su familia. Gloria a Dios. Eso nos ha ayudado, aleluya. Nos ha fortalecido. Porque estamos en comunión. Yo sé que la oración de todos tiene poder. Amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Por eso, hermano, otra de las cosas que, hermano, veo ahí, se manifiesta en la necesidad de evitar las influencias negativas del mundo, buscando nosotros la guía divina. Daniel es lo que hace. Por eso, hermano, la presión del deber se manifiesta en la necesidad de evitar las influencias negativas del mundo, buscando la guía divina. Es lo que hace Daniel. Buscar la guía divina. El Salmo capítulo 40, verso 17, dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová, dice, ¿cómo dice? ¿Llegaron ahí? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador, dice, no te tardes. Pero que todo viene que bajo la presión del deber. Estamos todos sometidos bajo presiones. Pero es parte de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. El Señor mismo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo ya vencí al mundo. Pero estamos ¿qué? Bajo presión del deber. Hermano, por eso, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador, no te tardes. Por eso la Biblia es muy importante ver. Vamos a dejar un poquito a Daniel, pero hermano, es importante ver en la Biblia que encontramos las vivencias de gente que fue presionada por distintos factores. Muchas cosas que vemos, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, personas como nosotros que fueron sometidos ¿qué? Bajo presión por diversos factores. Pues usted no se debe de extrañar. No me equivoco, ¿quién fue? Uno de los apóstoles que escribe, no sé si fue Pedro, que escribe: no nos extrañe que estemos bajo el juego de la prueba, bajo la presión. El oro es sometido ¿qué? En el juego para, aleluya, ser lo más brilloso y tener y sacarle todas las impurezas que pueda tener. La plata igual. Por eso, hermano, mire, cuando el apóstol Pablo, vamos a hablar un poquito de Pablo y creo que ahí vamos a cerrar. Cuando Pablo estuvo en Asia, ¿verdad? Y vemos que en Éfeso hubo una gran revuelta. Usted encuentra en el capítulo 19 de Hechos. Pablo tenía una buena vida. Te podemos decir, Pablo no necesitaba, aleluya. Él tenía una buena vida antes de ser cristiano. Él era, ¿qué? Fariseo. Él era estudiado. Él podía haberse retirado sin ni siquiera sufrir lo que va a sufrir. Él, tranquilo. Ahora, pero este tipo, aleluya, nos demuestra algo, que la presión del deber era lo que él amaba y lo hacía para agradar al Señor.
Usted se acuerda que en Éfeso hubo un tumulto, ¿verdad? Referente a que un tal Demetrio se levantó porque él tenía un negocio de las estatuillas de la diosa Diana. Entonces, estos tipos dejaron de vender porque el apóstol Pablo llevó el evangelio a ese lugar. La gente empezó a creer, entonces se acabó el negocio. Entonces se vuelve un tumulto. Pablo fue golpeado, ¿verdad? Y se fue de ese lugar. Ahora, ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 8, segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Segundo libro de Corintios. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción. Escuchen. Nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Escuche bien. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 8. Estoy en el 9. Solo que la versión que yo estoy leyendo es de las Américas, como dijo James, aleluya. Usted puede entender esto. Hermano, dice el apóstol Pablo, sobre nada más allá de que nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Qué presión es esa, verdad? De hecho, que dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Ya definitivamente el apóstol Pablo, el lenguaje que está usando, bueno, aquí ya se acabó. Solo esperamos que el Señor, aleluya, resucite nuestro cuerpo en el día final. Ya la sentencia está. Lo mismo que vimos, ¿verdad? Con Daniel, cuando Daniel se firmó el edicto de que ninguno, ¿por qué? Por 30 días, si no me equivoco, 40 días, podía orar a su Dios. Y a Daniel se le encontró, ¿qué? Orando a puertas abiertas, ventanas abiertas, orando a su Dios. Ok, Daniel, te vamos a llevar ¿a qué? Al foso de los leones. La presión, ¿no? Eso nos da a entender, hermanos, que nuestra vida cristiana siempre está sometido bajo presión, bajo situaciones difíciles. Hermano, el puente, si no me equivoco, el puente, no sé si es ese, y el de San Francisco, el Golden Gate que le llaman, ¿sí saben de ese puente? Mire, hermano, los cables que soportan a ese puente, y tiene décadas construido ese puente, y el mantenimiento que se le da a ese puente todo el tiempo, ¿verdad? A esa estructura. Y yo miraba el reportaje, cuántas toneladas de cable, cuánto peso es lo que puede soportar, la presión, ¿verdad? Que dicen, no solamente, ¿verdad?, el fluir, ¿verdad?, de carros encima de él, sino que también, como está el mar abajo, se levanta, hermano, el vapor y le pega, hace que eso, las sales de dicha agua, hermano, peguen en la estructura y empiezan a corroerla, a ponerlo corrosión en él. Pero ahí está parado. Ahí está parado. ¿Para hacer qué? Lo que tiene que hacer. Ahora,
trayéndolo al plano espiritual, hermano. ¿Quién es el que nos mantiene a nosotros? Pues no has caído por la palabra de Dios. No te has destruido porque el Espíritu Santo está contigo. Por eso vemos, hermano, que el apóstol Pablo dice: hey, estábamos a punto, a veces algunos, hermano, yo no sé por qué estoy aquí, ¿verdad? Dicen, para mí ya hubiera muerto. Yo platicaba con un tipo el viernes. Me dice: yo tuve que salir huyendo de mi país. Mi madre nos tuvo que sacar del país. ¿Por qué? Porque la guerra que vivió dicho país, me voy a reservar el nombre, dicho país fue tan cruel que su madre era docente, era una maestra del gobierno, y aparte de maestra era enfermera, y el padre de él igual. Entonces dice, teníamos una buena posición económica, social, nos iba bien, dice. Y a mi madre, dice, fíjese, me la contó así tan así, y me dice, que nadie vaya a tomar ese vapo. Lo que quiero decir es esto, para contextualizar lo que estoy hablando. Ese día su madre salió porque le habían dicho al ejército: esta ayuda a los rebeldes. Ella le provee medicina a los insurgentes, ¿verdad? A la guerrilla que le llamaban allá. Entonces, esa tarde dijeron: bueno, vamos a ir a levantar a todos. Y dice que su madre de él, dice él, solo Dios sabe qué pasó ahí, por unos ataques de celos, dice, porque mi padre era bien parecido, y pues mi padre se rodeaba con mucha gente, dice. Entonces a mi madre le dio un ataque de celo ese día, dice, a la hora de salir de su trabajo. Y ella dijo: voy a ver dónde está este fulano, lo voy a ir a agarrar de sorpresa, dijo. Nadie de las mujeres hagan eso aquí, ¿verdad? Entonces ella, en lugar de agarrar para la derecha, agarró para la izquierda a tomar otro bus. Y las amigas de ellas, las otras enfermeras, agarraron pues para la derecha a tomar el bus o el vasco, si usted ya habla inglés, el bus, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, llegó el camión del ejército y levantó a todos, a estas mujeres. Calcinado le hicieron. Y la madre de ella se tenía que ir en ese dicho bus, pero por el ataque de celo fue demasiado. Fue a ver a su padre, al marido, y no lo encontró con nadie. Lógico, no lo encontró con nadie. Entonces él dijo: eso fue lo que a mi madre hizo que saliera del país, se viniera para acá, y gracias a Dios nosotros estamos aquí. Mire, Dios tiene misericordia. Yo no sé por qué no me morí, es por la misericordia de Dios. Mucha gente dice: yo estuviera 3 metros bajo tierra, por la misericordia de Dios. Yo no sé cómo salir. Mire, hermano, en nuestro país, ¿verdad? No sé cómo salimos, pero Dios tiene misericordia. Pero vemos aquí el apóstol Pablo dice: estamos ya definitivamente. Ya solo es que pasar a la resurrección de los muertos. Entonces, hermano, estaba tan agobiado, bajo tanta presión el apóstol Pablo. Él dice que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ya nos tenían como sentenciados a muerte. Pero hay algo muy importante, hermano. Cuando estés bajo la presión del deber, no confíes en ti mismo, confía en el Señor. Eso hasta hoy, hasta el día de hoy, me ha ayudado bastante a no confiar en mí mismo. Y tenemos razón, hermano, para sentirnos presionados, para ver lo duro de la vida. Pero tenemos que fijarnos, aleluya, de dónde viene nuestra fuerza. El salmista dijo:
¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos siendo que perseguidos por muchas cosas, pero hermano, eso tómelo, aleluya, que es parte de su vida cristiana. Hermano, gente que llora, no tengo trabajo, fíjese que no tengo esto, no tengo aquello. Hermano, estás en una presión, pero Dios es fiel. Él te dice: yo no te voy a dejar, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Vimos, hermano, hombres de la Biblia, hombres que, hermano, estaban bajo presión haciéndose ver. Ahora bien, para esto, hermano, tenemos que entender, hermano, que nuestra alma debe ser atada a la tarea a la cual hemos sido encomendados. Amén. Nuestra alma debe de ser ¿qué? Atada a la tarea, a la responsabilidad que hemos sido encomendados. A ver si vamos a Lucas capítulo 12, verso 50. A ver si, aleluya. Texto tan importante que nos apoya. Dice aquí: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Mire, el Señor Jesús: pero de un bautismo he sido bautizado, cómo me angustia hasta que se cumpla. Ahora, hermano, para contextualizar esto, vamos ahí al verso 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El Señor tenía atado estas cosas a su vida, su alma, para hacer la tarea del Señor, igual nosotros. Ahora, cuando usted va al capítulo 19, al capítulo 28, verso 19 del libro de Mateo, ¿qué es lo que encuentra usted ahí? ¿La qué? La gran comisión. ¿Y qué? Y hacer discípulos a todas las naciones. Tiene que estar atada en nuestra alma a hacer esa tarea. ¿Se acuerda? Rudy dice, él abrió sus cuentas, ¿verdad?, de redes sociales para el chisme. No, ¿verdad? Para predicar el evangelio, para hablar del evangelio. ¿Porque qué? Porque hay una tarea atada en nuestra alma, que eso es lo que debemos de hacer, hablarle al mundo, aleluya. Por eso, hermano, la presión del deber. Si usted oye continuamente que le están diciendo, hermano, haga esto, es porque hay una presión que se le está poniendo, no porque nosotros queramos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Hablen del evangelio, muéstrense como cristianos, que su testimonio sea como cristianos, como hijos de Dios. La presión del deber. Ya no haga estas cosas. Que se quite lo que antes hacía, hágalos hoy en el Señor y bien correctamente. Tiene que estar atado ¿qué? A nuestra alma. Ahora bien, nos debe empujar o nos impulsa o nos debe dar fuerza para hacerlo. Nos debe ¿qué? Empujar e impulsar o nos debe dar fuerza. Ahora vamos a Juan capítulo 9, verso 4. 9:4 del libro de Juan.
Dice ahí: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Hermano, nosotros debemos de hacer ¿qué? Las obras del que me envió. Usted no va a hacer la obra del pastor, usted va a hacer la obra del Señor. Por eso nos debe impulsar el deber o la presión del deber. Hermanos, ayer lo decía, no sé si el que dirigía o la que dio el mensaje, pero dijo algo. Nos cuesta, es de, hermano, no es fácil pedir, que no es fácil, aleluya, de obrar en el Señor. Nos cuesta. Es como hoy, ¿verdad? Nos costó venir a la casa del Señor. Y lo felicito, aleluya, por estar en este lugar. Pero nos costó después de, aleluya, de una vigilia, ¿verdad? Todos salimos aquí como a las 12:15. Llegamos, tomamos la cama como a la 1 de la mañana. Ahora tenemos que estar parados, ¿qué? Más tardar, ¿verdad? A las 9:45. Las alarmas sonaron y sonaron y sonaron y sonaron hasta el fin que, aleluya, dimos por levantarnos. Pero, hermano, es algo importante. El Señor Jesús dice, ¿verdad? Hay que obrar. Mientras que el día, aleluya, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora bien, capítulo 4, verso 20 del libro de los Hechos. 4:20 del libro de los Hechos. Eso, hermano, hace el mensaje imperativo. 4:20 del libro de los Hechos. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Escuche bien. Hermano, quiero que usted entienda en su corazón como cristiano, aleluya, que la palabra del Señor entre y penetre en su vida. Usted no puede dejar de decir lo que ha visto, las obras, las maravillas del Señor. Aquí los apóstoles, hermano Pedro y Juan, cuando estaban siendo juzgados, ellos dicen: hey, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Eso es la fe. Usted es bienaventurado, como le dijo el Señor cuando Tomás dijo: si yo no veo las cicatrices en sus manos, si yo no veo las perforaciones en sus manos, en sus pies, yo definitivamente no voy a creer. El Señor se le presenta y le dice: Tomás, mira, mete tu dedo, que está a mi costado, mira. Entonces Tomás dijo: sí, es el Señor. Ahora el Señor dice: hey, Tomás, porque me vistes, creíste. Mas bienaventurados son aquellos que no me vieron ni creyeron. Eso es usted y yo. Por fe hemos oído, aleluya, hemos oído la palabra del Señor y la fe, aleluya, que ha producido en nosotros. Por eso, hermano, es algo importante, aleluya, siempre lo que usted ha escuchado y lo que usted ha oído, hermano, debe tenerlo en cuenta, y usted no debe de retroceder. Yo he oído del evangelio, ya basta, ¿verdad? Que nosotros no tengamos, aleluya, la definición de nosotros. ¿Soy o no soy? El primer libro, la primera epístola de Juan, el capítulo 1, primer libro de Juan,
Si quiere usted, yo lo leo y usted preste atención. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Escuche bien. Juan ahí está hablando con una seguridad y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros lo hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hace imperativo, aleluya, el mensaje, hace fuerte, aleluya, lo que usted conoce, refuerza, aleluya, su corazón, convicción, aleluya. Nosotros no podemos, aleluya, dejar de hablar. Tú eres cristiano, amén, para la gloria del Señor. ¿Por qué oras en tu comida? Por gratitud y por, aleluya, porque el Señor se merece todo. No te escondes, aleluya, en el trabajo, no, una oración ahí, no, como dijo un hermano un día, yo estaba orando por la comida y dijo: Señor, gracias, todo lo que el pastor te está pidiendo, igual yo, y se acabó, ¿verdad? Si yo estuviera pidiendo, Señor, que les haga mal la comida, imagínense, está duro, ¿verdad? Tiene que ser el mensaje, aleluya, hace que el mensaje sea imperativo en nosotros. Ahora, otra de las cosas, hermano, suena como un lamento en los oídos del que titubea. Suena como un lamento en los oídos del que titubea. Primer libro de Corintios, capítulo 9, verso 16. Ya casi estoy cerrando. Ahí sí, los hermanos. 9:16 del primer libro de Corintios. Mire, hermano, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. ¿Usted está titubeando? Usted dice: ya nomás. Hey, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hermano, por eso que esta versión me agrada más, un poquito más, porque resuena un poquito más fuerte a nuestro corazón. Estoy bajo el deber de hacerlo, dijo el apóstol Pablo. Estoy bajo la presión de hacerlo. Pues ay de mí si no lo predico. Pues ay de mí, aleluya, si no acepto esta presión. Ay de mí. Por eso el evangelio, hermano, es algo importante hablarlo. Se habla en todo. Yo he visto y, aleluya, educándose uno, aleluya. Claro, se pueden dar ciertas cosas de la vida de uno, pero quizás un 10% en cada uno de las predicas o de las enseñanzas. Pero si es el 100% para poner en alto y para hablar de Cristo y enseñar al mundo y enseñar al pecador, aleluya, que solo en Cristo hay salvación, es lo mejor que puede ver, aleluya, en la vida de un predicador. Porque Cristo es el mensaje central, Cristo es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: estoy bajo el deber, estoy bajo la presión de hacerlo. Ahora,
Por eso, aleluya, él con alegría, ¿qué importa si pasaba esto, pasara aquello? Yo con alegría tengo que llevar el mensaje. En sus viajes misioneros de él, con alegría yo, la necesidad de llevar el mensaje. Él dice que tenía carga por las iglesias. Imagínense, hermano, la presión del deber. ¿Cuántos, aleluya, quieren tomar esa presión? ¿Cuántos quieren, Señor, yo lo voy a hacer? Como el canto aquel, sin reservas, sin condiciones, ¿verdad? No es hacerlo a media, no es hacerlo a mi gusto, no es hacerlo a mi antojo, sino es hacerlo como el Señor quiere que se haga. El Señor le repitió muchas veces a Moisés y le dijo: hazlo conforme el modelo que te fue enseñado en el monte. A Josué le dijo: oye, hey, si sigues todas estas cosas arriba, nunca va a faltarte mi presencia. Cuando estamos bajo la presión del deber, el Señor, aleluya, está con nosotros. Por eso que debe de haber alegría. Y en eso, en esa presión, debe de haber gozo, porque es un elemento importante de este deber. Aunque pasemos dificultades, hermano, impuesta es en nuestra vida hacerlo y hacerlo bien para el Señor. Usted ve, le hablaba la vez pasada de cada una de las cosas, los barcos grandes, ¿verdad? Grandes embarcaciones que son atadas en los muelles por una cuerda, ¿verdad? Por un lazo. Y ese lazo está testeado o está examinado que no se va a romper. Y cuando son amarrados esos barcos, luego cuando paran y se detienen ante el amarre, ese lazo, la presión que lleva, no se rompe, está capacitado. Aleluya. Está puesto ahí. ¿Cuánto es su capacidad? Bueno, yo le quiero decir nada más. Sabe Dios, aleluya, la capacidad de cada uno de nosotros. Y cada uno, aleluya, fue testeado, cada uno fue examinado por el Espíritu de Dios y es examinado por el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y al otro le dio 1. Ninguno faltó en que se les diese, pero cada uno tiene una capacidad para hacerlo. Hermano, la presión del deber, usted tiene que hacer lo que debe de hacer en el Señor, y no es de que usted no vaya a tomar esto como una carga, hermano, de hombre, no, una carga de la palabra del Señor en su vida. Tengo que, si este año ya llevamos ya estamos en medio año ya, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se nos ha quedado? ¿En qué hemos profundizado más? Hoy podemos hacer votos delante del Señor. Señor, yo creo que ya desperdicié otro año más de tanto que te prometí, de tanto que dije, de tanto que hablé. Señor, ya desperdicié medio año y no lo he cumplido. Pero hoy podemos hacer con el Señor votos y decirle: Señor, me voy a poner las pilas, voy a actuar como tú quieres, y no importa la presión que venga a mi vida. Si no me he dado a conocer como hijos tuyos allá en el trabajo, me voy a dar a conocer como hijo tuyo. Hoy voy a llegar y les voy a decir: Dios los bendiga. Hoy le voy a decir a mi jefe: voy a orar por ti, siempre te voy a llevar en mis oraciones. Hoy voy a decirle al amigo que me hace la vida de palitos porque yo soy cristiano, le voy a decir: un día vas a llegar a ser cristiano, voy a orar por ti. Si me he enojado con él, hoy le voy a decir: te amo en el amor del Señor.
No importa la presión que me metan, pero cárgame ese impuesto.